trabajar en conjunto, de armar cátedras compartidas o proyectos compartidos entre varias asignaturas, pensamos en esto. Pensamos en que si teníamos un punto en común en todas estas materias era cómo pensar la tarea de ustedes en el marco de lo que es el armado de una capacitación. Por eso es que lo invitamos hoy al ingeniero Larcher, porque después, a partir de lo que él puede compartir con nosotros, de su saber y de su experiencia, les vamos a mandar una actividad que van a tener que trabajar al interior de cada espacio curricular, pero que va a tener un disparador y un dispositivo en común. Que va a ser el armado, ya lo van a ver, van a tener un caso para analizar y a partir de ahí armar una capacitación. Por eso está bueno que en una de esas prestemos atención y bueno, recibamos este tiempo, este saber y esta experiencia que tan generosamente van a compartir con nosotros. Marta, ¿querés vos, no sé, saludar en nombre de la escuela o algo así? Yo diría que empecemos entonces. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Marcelo, y bienvenido una vez más a la escuela, que ya has estado como profe, hacía años que no te estaba viendo. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Marta? Bien. Bien. Y qué bueno, profes, gracias por la invitación también para compartir siempre que me invitan. Ayer estuve en una de software y hoy aprovecho para tener el contacto también con ustedes y con los chicos. Pero cuando recibí la planificación de la actividad, realmente me pareció bárbaro que hayan unido todas estas materias humanísticas que por ahí para los chicos, dentro de todo lo técnico que tienen entre la seguridad, la prevención de incendios y la física y la estadística, es un poco para mirar desde otro lado también cómo complementar todo eso técnico con lo que es las relaciones humanas, el cuidado del recurso humano. Y bueno, justamente Marcelo, desde el área de recursos humanos de una industria, una de las industrias más grandes que tenemos aquí en Río Tercero, creo que va a dar esa mirada que se requiere para que ustedes puedan ir asociando. Así que aprovechenlo al máximo. Y bueno, bienvenido, gracias profes por la invitación y chicos, aprovechen al máximo, pregunten todo lo que sea, atiendan y después a llevar todo lo que aprendan en ese trabajo. Bueno, gracias Marta. Gracias. Bueno, Marcelo, te vamos a dejar que te presentes vos, ¿te parece? Bueno, me presento. Bienvenido. Bueno, gracias. Yo soy Marcelo Larcher, yo trabajo en la industria petroquímica de Río Tercero desde hace ya 10 años. Y bueno, yo llevo adelante la gerencia que es de ambiente y sustentabilidad, que se incluye el área de calidad, salud ocupacional y la propia higiene y seguridad, ¿no? Más lo que sería la security, que sería la seguridad patrimonial. Y bueno, y por razones de la vida y de situaciones especiales, he estado un poco haciendo el rol de llevar un poco la gerencia de recursos humanos hasta el año pasado, que finalmente esa posición se cubrió, y bueno, y vino lamentablemente ahora el tema de lo de la pandemia, y entonces la persona que está en esa área no es residente de Río Tercero, con lo cual está difícil poder ingresar, ¿no? Y bueno, así que estoy de nuevo un poco en la balanza de llevar esta situación hasta donde se pueda, ¿no? Bueno, me dediqué a la docencia mucho tiempo, en otro instituto en Córdoba, durante casi 8 años. Amo esa profesión y es lo que me pensaría dedicar de acá un tiempo. Tuve un vuelo rapaz por ahí por el cole, dando, me parece que fue higiene 2 y seguridad 3, y bueno, por razones del trabajo me tuve que retirar, ¿no? Así que bueno, esa es un poquito mi presentación. Al estar en esta planta, digamos, tuve que especializarme un poco más, y esto de sí lo digo porque justamente vamos a hablar de capacitación y creo que todos nosotros no podemos quedarnos con lo que solamente aprendimos, digamos, en el instituto, en la facu, sino que es un constante, digamos, avance y estudio que tenemos que tener, ¿no? Particularmente lo que me pasó a mí, yo venía de Fiat,
siempre anduve en la industria metalmecánica, o sea que tenía mucho expertise en lo que era fundición y lo que era mecanizado. Y cuando me tocó ir a una planta química, la verdad que se me llenaron un montón de preguntas y más de una complejidad con la que tiene petroquímica, en lo que es su proceso, trabajando con gases que son letales, para, digamos, entonces nada, fue un desafío importante. Entonces eso tuvo que llevarme a mí a hacer casi otra carrera, que fue una especialidad en industria petroquímica, y eso me llevó 3 años, y bueno, y la verdad que yo lo valoro mucho porque me permitió acelerar un poco los conocimientos que tenía y apuntar un poco mejor la mirada de seguridad que tenemos que tener todos sobre la planta, ¿no? O sobre el trabajo que vayamos a desarrollar. Yo lo estoy contando solamente como una experiencia propia. Y luego siguió otras capacitaciones más en lo que sería la parte de ambiente para ser más complementario. En definitiva, creo que la carrera profesional nuestra no termina, digamos, en solamente recibirnos, sino que continúa y continúa y continúa. Más allá de la actualización de los requisitos legales, que eso está y está permanentemente. Este año ha sido un año que ha tenido muy poco movimiento en lo que es cambios legislativos, pero hay normativas nuevas que permanentemente salen y que tenemos que estar a la vanguardia. Bueno, un poco esa es mi presentación. Yo les voy a contar un poquito sobre lo que, digamos, lo conceptual de lo que sería un plan de capacitación. Lo voy a mezclar un poquito con la experiencia. Así que probablemente, digamos, durante esta charla que tengamos, vamos a mantener seguramente algún consenso en lo que digo, y puede haber un disenso también, que lo cual está muy bueno que eso ocurra, porque de ahí se puede construir otra idea o romper quizás paradigmas que uno tiene, y que quizás con la mezcla de otras visiones uno amplíe el panorama. Por eso lo que yo siempre digo es que hay que estar abierto, nadie termina siendo dueño de la verdad. Sí, uno representa su verdad, pero no es necesariamente la verdad. Entonces hay que estar abiertos para conversarlo. Voy a hacer una pequeña introducción sobre son alumnos de tercer año ya, ¿no es cierto? Perfecto. Bien, sí. O sea que ya vamos a hablar voy a hablar con alguna terminología que ya seguramente ya vamos a estar conociendo. Habrán visto, ¿se acuerdan los indicadores que tienen que llevar por la superintendencia, que son, ¿no es cierto?, la causa de mayor incidencia, la frecuencia de los accidentes? ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, bueno. Entonces, sí. Ah, bien. No me asusten, no me dejen solo. No, bueno. Bueno, entonces, cuando se preguntan ¿para qué hay que llevar estos indicadores? Bueno, estos indicadores es que, digamos, tienen una versatilidad grande, y una de esas de las aplicaciones que tiene justamente es para tener el criterio a la hora de armar un plan de capacitación. ¿Por qué le digo esto? Primero, porque tiene que abarcar todas las causas de mayor incidencia. No digo frecuencia, porque tenemos ese otro indicador. La frecuencia que se repite un accidente, bueno, nos debería interesar, pero para otra cosa. Pero lo que es la incidencia, es decir, a dónde ocurren los accidentes, ¿sí? En qué zona, en qué parte, o cuál es la naturaleza de la lesión, cuál es el origen del accidente. Eso hay que prestarle muchísima atención y ver si hay un patrón que se repite. Si hay un patrón que se repite, evidentemente hay ahí una posibilidad de poder adaptar una formación, una capacitación a la gente que desarrolla su tarea habitual y normal en ese lugar. Detrás de una condición insegura hay un acto inseguro, ¿no es cierto? Perdón, al revés. Detrás de una acción insegura hay una condición insegura, eso es lo que quiero decir. Entonces, ese acto inseguro hay que ver por qué la persona, aún conociendo el lugar y reconociendo que había una situación que podía derivar en un peligro, siguió trabajando. Puede pasar que la persona, digamos, en su habitualidad y en su rutina, más en este tipo de trabajos que son rutinarios, que son de cambios de horario y donde
el ciclo circadiano va cambiando, entonces tenemos mañana, tarde, noche, ¿no? Entonces hay una parte, digamos, del descanso que se va afectando en cierto punto, una alimentación que también cambia, bueno, en definitiva, una serie de cosas que hay que tener de evaluarlo, y resulta que el riesgo pasa a ser de alguna manera parte del paisaje. Entonces la persona pierde esa focalización del riesgo, que es lo que ese sentido de alerta que tenemos nosotros, como por ejemplo, vamos a tomar un mate y la pava está caliente, apoyamos la mano y está caliente, ¿y qué hacemos? Sacamos la mano. Es un reflejo, digamos, de protección que traemos hace miles de años, ¿no? En nuestros genes. Bueno, ¿qué pasa? En la rutina, esos riesgos quizás se van perdiendo y se van licuando, y no porque desaparezcan, sino porque pasa a ser, como les digo, el entorno y parte del paisaje. Por eso insisto que en un criterio para armar un plan de capacitación tiene que estar ahí la causa de la incidencia. Después hay que ver el segundo punto, los de mayor gravedad. ¿Cuáles son los de mayor gravedad? Ahí existe una discusión y hay digamos, con los colegas tenemos dos visiones, ¿no? Algunos dicen que la gravedad tiene que ver con la cantidad de días que la persona se afectó. Y entonces eso lo es considerable. Sí, es cierto, ha tenido una gravedad porque evidentemente un trabajador se afectó y su incapacidad laboral transitoria demoró unos 30, 60, 90 días para volver. Pero a veces la gravedad es de un día. Por ejemplo, una caída en altura y una fractura de caderas, por ejemplo, es algo inmediato. Y hay algo que está dando vuelta, que es acá donde tienen que interactuar con dos jugadores más, que es el Servicio de Medicina del Trabajo y las RT. Y son los casos ROAN. Los casos ROAN son, digamos, aquellos que, digamos, son riesgos de accidentes que pueden terminar siendo mortales. Entonces, si una persona, por ejemplo, se cayó... Perdón, Marcelo, ¿cómo se llaman? ¿Casos? ROAN, R-O-A-M. Bien. Sería riesgo de accidentes mortales. Ajá. Una persona que se descompuso, se cayó y perdió el conocimiento, supongamos que se salió del baño de ducharse, se patinó, se cayó y se golpeó la cabeza, se golpeó la nuca y perdió el conocimiento. Pero algunos pueden decir, bueno, fue un golpe. No, para la superintendencia es un caso ROAN, porque la persona puede haber, no sé, no me voy a meter en el ámbito médico, pero puede haber tenido... Ahí. ¿Se tildó? Sí. Sí. Bueno, espero que vuelva. Le voy a avisar por las dudas. Supongo que se va a dar cuenta. A ver. Es un ejercicio de paciencia las conexiones a internet, así que seamos pacientes, ya va a volver. Sí. Sí. Bueno, nosotros salimos explicando lo que iba a decir si quieren. A ver, dale. ¡Ah, qué bien! Me parece Yo creo que se juega el partido River. Y así él iba a decir que para la SRT, ese golpe que nosotros llamamos, puede haber generado algo peor. Por ejemplo, que la persona caiga hacia atrás al perder conocimiento o se desnuque, y eso genere algo elevado para la empresa, algo de eso. A ver, yo para retomar, ¿no? Él está hablando de dos tipos de accidentes posibles, ¿no? Y que la gravedad se determina según al menos dos criterios. ¿Eso está diciendo? De la cantidad de días que la persona y de lo que, digamos, de lo que podría haber sido. ¿Una cosa así? Sí. Bien. Bueno, vamos a ver. Hola, Elías. Y no sé, Karen, no me acuerdo quién más vi ahí que se salió.
Y Gustavo ingresó también. Ah, Gustavo, sí, bien. Bueno, puede ser que pueda volver. Muchas veces pasan estas cosas. A ver. ¿Pudiste enviarle un WhatsApp? Le envié un WhatsApp, pero es como que no lo está recibiendo. Claro. Se lo mandé, pero no lo recibe. Bueno. ¿Les está sonando todo esto que ustedes van escuchando? ¿Les suena? Lo saben ya. Sí. Chicos, ¿sí? Buenísimo. Quiere decir que han ido incorporando bien todas estas cosas, ¿no? Tan cerquita a recibirse. Está bueno. Acá me llega un WhatsApp. No lo recibí. La causa de mayor incidencia, después habíamos hablado de la gravedad, habíamos hablado de lo que eran los casos Rowan, ¿sí? Sí. Y el tercer punto son los que se llaman los errores operativos. Y acá los errores operativos hay que tener muchísimo cuidado porque de alguna manera acá es donde se evalúa si realmente el plan de capacitación que veníamos utilizando realmente sirvió. ¿Por qué? Somos todos humanos, lógicamente, y todos somos susceptibles a cometer errores. Lo que hay que tratar de determinar si el error fue por una causa de descuido o por una causa de falta de capacitación o de falta de entrenamiento. Entonces hay un método, que es el método Dupont, que habla de tres paradigmas, ¿no? Que dicen, la persona no sabe, no quiere o no puede. Si no sabe, pues entonces hay que capacitarla, formarla, entrenarla, ¿sí? No quiere, bueno, entonces ahí hay que entrevistarlo, porque evidentemente ahí la persona, alguna traba está, quizás no esté cómodo en el lugar, quizás el clima laboral no sea el adecuado, quizás le pasen otras cosas personales. En definitiva, puede ocurrir una serie de variables que hay que tratar de determinarla. Y no, quizás entonces puede ser que la persona no esté en el lugar. Se escuchó, se cortó justo cuando entró una llamada, ¿no? Sí, se escuchó más despacio. Perdón, entonces, digamos, no sabe, se capacita, no quiere, pues bien, entonces hay que entrevistarlo y ayudarlo, y no puede, entonces evidentemente quizás esa persona está puesta en un lugar que quizás no corresponda. Entonces, mucho cuidado con el tema de los errores operativos porque han sido quizás la causa en un 40% de los grandes accidentes que ha habido tecnológico en el mundo. Por ejemplo, desde decirle, por ejemplo, de Piper Alpha, les digo esto para que por ahí los que quieran googlear lo googleen, es un accidente en una plataforma submarina en las costas de Estados Unidos, es un accidente icónico. Bueno, Chernobyl, sin lugar a dudas, otro accidente icónico. Bhopal, otro accidente icónico. Son para verlo, traten de entender, si lo pueden, digamos, buscar bastante bibliografía, hay muchos papers sobre eso, de entender cómo fueron consecutivos quizás las fallas que les decía en la condición de seguridad de la planta y después los errores operativos que se fueron, digamos, se fueron desencadenando producto de esas condiciones inseguras. ¿Hasta acá alguna pregunta, algo? Bien, está continúo. Bien clarito. Y por último, o sea que son los 5 puntos, son aquellas especificaciones propias de los decretos que la superintendencia ha hecho. Por ejemplo, ustedes se acordarán, el 351 es todo lo que esté industria, el 911 es todo lo que sea construcción, el 619 agro, y después hay otro más de televisión que no me acuerdo, el 315 creo que es, no me recuerdo bien el número, pero cada uno tiene su particularidad propia del desarrollo industrial o del CIU, que es el Código Único de Identificación Industrial, que tiene cada emprendimiento. Entonces, resumiendo, los criterios de capacitación entran en estos 5 puntos a tener en cuenta.
Eso en cuanto a lo que es criterio. Ahora, el punto sería determinar cuál es el objetivo. ¿Para qué organizamos un plan de capacitación? ¿Cuál sería el objetivo? Hay dos preguntas que haría y sería, un objetivo sería que el personal sepa. Yo diría que sí, pero no sería un objetivo, quizás sería una meta, ¿sí? Que sepa. Que comprenda. Perdón. Pablo, ¿tenés habilitado el micrófono? Ahí está. No sé si era alguna pregunta. Bueno, que el personal comprenda, y sí, también es una meta, pero en realidad el objetivo más claro es crear convicción. ¿Por qué? A ver, la convicción, sin lugar a dudas, es la seguridad que tiene una persona de verdad o de certeza de lo que piensa, de lo que siente. Fíjense que mal estructurado está, ya esto es una opinión mía, personal, pero mal estructurado está desde la misma legislación, porque caemos en la obligación de las cosas, no en la convicción. Entonces, a una persona que se le va a exigir que utilice ciertos elementos de protección personal, evidentemente nosotros subjetivamente le estamos diciendo que puede causarse un daño a alguna de esas partes de su cuerpo. Porque, por ejemplo, a ver, le estamos dando un casco. ¿Por qué le damos un casco? ¿Le damos un casco porque le queda lindo? No, le damos un casco porque hay un riesgo identificado de caída en altura de algún material que le puede abrir la cabeza. Entonces, subjetivamente le estamos diciendo que se puede accidentar. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta que nos vean el futuro y nos digan que nos puede pasar algo. Entonces, la estructura misma de la legislación provee la obligación. Se habrán encontrado más de un lugar que dice obligación de uso de elementos de protección personal. Y aparece, ¿no es cierto?, el cartel azul, ¿no es cierto?, con, no sé, por ejemplo, unas orejeras, obligación de uso. Distinto sería si existiera, si nosotros tuviéramos un pasito más allá y fuéramos por el lado de la convicción, y fuéramos por el lado de la generación de la responsabilidad, que hoy tanto nos está en boga y nos falta en cuanto a lo que es pandemia, sería bueno encontrar un cartel que diga zona de uso responsable de EPP. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, a ver, pero eso ya hay una estructura legal que habla de los derechos y las obligaciones, ¿no? Más que obligaciones tienen que ser las responsabilidades que tenemos cada uno como persona. Pensar que que existe un método ideal para que la persona se cuide y se proteja es erróneo. El sentido de la autoprotección es lo que nosotros tenemos que tratar de desarrollar durante lo que es un programa de capacitación. Entonces son dos términos que llévenselo para pensarlo, meditarlo, no lo asuman como tal lo que estoy diciendo yo, pero lo que sería la convicción, ¿no es cierto?, y lo que es la autoprotección. Son dos elementos que hay que desarrollarlos, por lo menos es lo que yo considero, el que he venido viendo a lo largo de mis años de ejercicio de profesión. Que supongo que la autoprotección, cuando uno se protege uno mismo, también está protegiendo al otro, ¿no? Sin lugar a dudas. Hay un criterio solidario, si se quiere, también ahí. Sin lugar a dudas. Lo que nos está pasando en la actualidad con el tema de la pandemia, por mencionarlo y algo que está tan en boga, es justamente lo que nos está... Hoy se nos exige ciertas limitancias o elementos de seguridad para no contagiar y no contagiarnos, pero desde el lado de la obligación. Y bueno, el argentino tiene su particularidad de confrontar lo que son las normativas, ¿no? O sea que hay en el fondo una base cultural. Pero, digamos, lo que hoy nos enfrentamos es justamente a que la gente no termina haciendo caso, y no hacemos caso, ponemos más normas para cumplir, ponemos atrás para controlar, o ponemos prohibiciones. Y fíjense en que tiene
un corto periodo de acción positiva y después se diluye, porque es imposible pensar que vamos a estar todo el tiempo atrás de una persona obligándola permanentemente. Eso no entra en ninguna cabeza. Entonces, creo, por ejemplo, por el tema de la pandemia, que es una proyección personal que ha sido escasa la difusión y se ha claudicado rápidamente en los 5 conceptos que hay que tener, que la distancia, el uso del tapaboca, etcétera, etcétera, el lavado de las manos y demás, y ha quedado ahí nomás y no se ha profundizado, porque, bueno, el tiempo no lo ha dado y la situación caótica tampoco, a trabajar sobre esto que digo, sobre la convicción. Y bueno, si traspolamos esto a las industrias, nos pasa exactamente igual. Miren, yo les voy a hacer un rápido recuento de lo que pasó, un poquito de los métodos de capacitación. Voy a arrancar del año 79, porque el año 79 fue del año que empieza, digamos, que el decreto reglamentario del 72, el 351, se legaliza, ¿no? Se oficializa. Entonces, a partir del 79, digamos, el decreto mejor dicho, el 351 es el que, digamos, va por empezar la ley 19.581, ¿no? La ley de higiene y seguridad. En el año 79 y hasta el 89, las capacitaciones que se daba el trabajador era a través de un cassette VHS. Para los más chicos, les cuento que existía un cassette bastante grande que se ponía en una casetera que era una cinta y bueno, ahí se proyectaba. Generalmente estos VHS eran duraciones de 2 horas, 2 horas y media en un lenguaje español neutro, porque eran todos americanos. Entonces, por ejemplo, hablaban tenías términos, por ejemplo, que no los conocía, por ejemplo, la prensa apachurró mis dedos. Y claro, uno se ponía al frente de eso, a mí me tocó vivirla del lado del operario en ese momento. Y sobre que uno venía agotado de la jornada de trabajo, porque el espacio que se capacitaba era durante las horas de trabajo, claro, escuchar 2 horas una película que te explicaba cosas que podían pasar y que vos tenías que cumplir para que no te pasaran, y encima en términos que quizás no eran, digamos, de la cotidianidad nuestra, realmente se hacía muy denso, muy denso. Y si uno hacía un censo de quién había prestado atención, te diría que el 99% estaba pensando en los pajaritos, ¿no? Y alguno que otro que se dormitaba, que era por el aburrimiento. Bueno, entonces eso es lo que ocurría allá por el año 79 al 89. Del 90 al 2000, bueno, hubo una serie de actualizaciones, ya pasamos a las filminas. Pero claro, al frente de esas filminas había un profesional de higiene y seguridad que justamente era un profesional de higiene y seguridad. Y no por eso tenía el conocimiento y la experiencia, pero no tenía la pedagogía. Entonces, al no tener la pedagogía, ¿cómo se podía enseñar? Entonces, teníamos una persona que sistemáticamente ponía una filmina atrás de otra, leía tal cual lo que tenía la filmina y seguía pasando, se terminaba, se firmaba un registro de capacitación y hasta acá fue la formación en higiene y seguridad. En ese año, desde el 79 al 2000, los picos de accidentes, esto se puede ver por la Superintendencia de Trabajo, de que se crea, principalmente hay registros del año 96, que es cuando se crea las RT. A partir de ahí, fíjense en que el crecimiento es sostenido de lo que es accidente de trabajo. Estamos exceptuando lo que son los accidentes en itinere, ¿no? Estamos dejando propiamente dicho los accidentes laborales dentro de un predio industrial, dentro de una obra, dentro de una explotación agraria, lo que sea. Y bueno, y acá es donde empiezan las primeras preguntas, surgen ya por el año 2000 y surge el término nuevo, que ya venía, que era un término que lo incluye las normativas, la OSA, no sé si se han sentido nombrar, la OSA 18.000, que bueno, está en vías de desaparecer ahora, pero empieza a aparecer el concepto de la eficacia de la capacitación. En realidad era un concepto que venía, mejor dicho, de la ISO 9000, que era calidad, ¿no?
Entonces, el trabajador recibe capacitación, correcto. La persona firma el registro de capacitación, lo firma, correcto. Ustedes miden esa evaluación, miden en el campo, digamos, en el lugar de trabajo, si la medida de capacitación fue efectiva, fue adecuada. Sí, nos empezamos a llenar de preguntas. ¿Y cómo lo evaluamos? ¿Cómo se evalúa? La evaluación primera, que algunos decían, bueno, si el accidente no se repite, entonces evidentemente la capacitación fue buena. Bueno, pero tenemos que esperar que, cruzar los dedos, que no ocurran accidentes, ¿no? La verdad que no estaba definido bien estratégicamente cuál era la eficacia. Y en realidad la eficacia, ¿saben dónde arrancaba? En la manera que se capacitaba. No podía haber eficacia cuando no había pedagogía. Y al no haber pedagogía, los conceptos entran, algunos quedan, y después rápidamente pasan a la caja del olvido, y la vida sigue. ¿Sí? Bien. Ustedes paremen, ¿eh? Yo hago un monólogo, pero ustedes no hay ningún problema de dudas, preguntas, díganme tranquilo, no hay problema, ¿no? Entre el 2000 y el 2014, bueno, ya empezamos a tener un poco más de tecnología. Acá viene la era del cañón o la proyección sobre pared, y acá aparece lo que es el PowerPoint, ya quizás más lúdico, quizás una herramienta que proveía cierto dinamismo. Bueno, tenía algunos efectos que le podíamos dar para no ser tan monótonos, qué sé yo, por ejemplo, recuadros que se resaltaban, imagen que iba y venía, le podíamos aportar, incluir videos cortitos, mensajes y demás. Bueno, y la verdad que bueno, ahí fue un paso importante. Alguien allá por Estados Unidos decidió, digamos, a través de lo que es OSAS, lo que sería, OSAS ahí sería la legislación o el departamento digamos, de trabajo de Estados Unidos, empiezan a hacer una fuerte campaña sobre imágenes crueles o fuertes sobre la consecuencia del accidente, o sobre la consecuencia que sobre la salud podía ocasionar. Un ejemplo claro, por ejemplo, aquellos que fuman, en la etiqueta del cigarrillo empiezan a aparecer las imágenes, digamos, de personas que están asistidas por respiración automática, que sus pulmones están anecrosados, etcétera, etcétera. Bueno, en la higiene y seguridad digamos, se aplicó de la misma manera y mostrando personas que habían caído en altura, aprisionándose, bueno. Esa fue una terapia de shock. Digamos, a ver, ahí volvemos, yo vuelvo a tener ahí un disenso con algunos colegas porque me parece que está bueno mostrarlo en una porción dosificada, si se quiere, pero no que la capacitación se centre sobre la imagen y de nuevo, infundir el temor, el miedo. Porque entonces... De hecho, esa estrategia no disminuyó el número de fumadores, ¿no? No disminuyó. ¿Por qué? Porque entonces volvemos de nuevo a lo que sería el concepto primario de la convicción. Claro. La convicción es la seguridad que tenemos cada persona, de verdad, certeza de lo que se piensa o se siente. Entonces, evidentemente, volvimos a fracasar ahí. Y fíjense ahí, la curva ascendente de accidentes de trabajo en la Argentina, para nada disminuyó. Hay que tener en cuenta que los picos para abajo que hay de accidentes de trabajo, no es porque hayan disminuido precisamente los accidentes de trabajo, sino porque tienen que ver generalmente por las crisis económicas que hemos ido pasando y que las industrias han hecho un bajón en cantidad de personas digamos, en relación de dependencia, o industrias que realmente se han ido del país. Claro. Entonces, claro, van a notar que hay una curva. Bueno, pero acá ¿qué pasó en esta curva? ¿Por qué bajó? Y bueno, lamentablemente no bajó por la eficacia precisamente de la capacitación. Bien. Bueno, y ya en el 2017, bueno, ya acá nos viene atropellando fuertemente la tecnología. Y bueno, en la tecnología, ¿qué pasa? Empiezan las formaciones e-learning o capacitación a distancia. Vieron que empiezan a surgir ya carreras terciarias, universitarias a distancia. Pero bueno, algo parecido se empezó a llevar a la práctica en las industrias. Nosotros, ahora voy a hablar de lo particular,
empezamos con lo que se llama, era el principio de lo que se llama la tecnología 4.0. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros digitalizamos la planta, digitalizarla en 3D, similar a la acción de un videojuego, donde un avatar, una personita que estaba ahí, caminaba por la planta y tenía una serie de íconos de advertencia o de obligación, en este caso de uso o de obligación de tal operación. Entonces la persona iba caminando por la planta y tocaba, se podía equivocar, volvía para atrás y era como una suerte de juego de la oca. Eso, era como una simulación para capacitar. Exactamente, cuando se habilite, a ver, yo les ofrezco esto, que el día esperemos que cuando salgamos de todo esto, y bueno, y el que quiera participar alguna vez, nosotros podemos mostrar eso en planta, cómo la virtualizamos, y es a través de un juego. Y bueno, hicimos 4 módulos y tuvimos que frenarnos. ¿Cuál fue el primer escollo que encontramos? Bueno, la población mayoritaria de la planta es gente, digamos, que está entre los 55 a 65 años, ¿no? Tenemos muy poca renovación, digamos, de personal más joven. Entonces, ¿qué pasa? Una persona de esa edad, si no está con la habitualidad de esta tecnología, lo hace sentir muy incómodo. Sí. Lo peor del caso fue que nos encontramos con personas que apenas sabían leer. La otra cosa que identificamos fue problemas de visuales, problemas de identificación de colores. Y bueno, eso es como positivo, eso es lo que surgió. Pero tuvimos muy poca, o sea, fue un proyecto muy lindo, pero la verdad que nos enfrentamos con eso y nos frenamos. Y en ese freno, que ese freno llevó 2 años, empieza a aparecer nuevas herramientas y ya la dejó vieja esta. Y entonces parece que ahora todo el mundo vive a través de estos aparatos, a través de la telefonía, el celular pasa a ser ahora un órgano vital, pareciera, de nuestras vidas, ¿no? Y empieza todo este mundo de las apps. Qué lástima, yo ahora no les puedo compartir, pero yo les voy a mandar a través de las profes, les voy a mandar un link de la FISO, que es la Federación Iberoamericana de Salud y Seguridad Ocupacional, que está trabajando con algunas RT en el país y ha generado una app que es Sentirme Seguro, se llama, ¿no? Donde, pues, ¿qué consiste el Sentirme Seguro? Vos bajás esta aplicación en tu celu, bueno, te da una opción ahí lúdica de elegirte un avatar, alguien parecido a tu personalidad y a tu oficio. Bueno, tiene 2 cosas muy buenas porque ya arranca de una manera divertida, de una manera agradable, cómoda, y empieza a hacerte una serie de preguntas. Primero te hace como... te refresca ciertos conceptos que vos querés, que tienen el objetivo, la capacitación, el que lo diseñó, se lo vierte ahí, te recuerda objetivos, te hace algunas preguntas durante el proceso de la capacitación para ver si vas comprendiendo. Si vos le errás en la respuesta, te hace volver para atrás y te lo vuelve a recordar de nuevo, ¿no? Y finalmente termina con una suerte de cuestionario donde la pregunta correcta pasa en verde, la conducta roja, digamos, está mal. Y bueno, vos le pones un nivel, digamos, el que diseña esto le pone un nivel de aceptación. Es decir, vos decís, bueno, esta capacitación, si contesta el 60% bien, lo considero bueno, pero ese 40% que queda, evidentemente hay que ajustarlo. ¿Dónde se ajusta esto? ¿En el pupitre, digamos, en la sala o en el campo? Bueno, la tendencia nueva es que, más allá del concepto, digamos, técnico y teórico, la situación hay que terminar de resolverla en la operación diaria. Acompañarlo y mirarlo a ver cómo se desenvuelve. ¿Por qué?
porque acá nos podemos enfrentar dos cosas. Acá nos podemos enfrentar a la edad. De nuevo, volvemos en esta situación. Quizás la gente que está por debajo de los 50 o digamos de los 45 se puede sentir cómodo en una app y entonces algo ya casi que habitual para nosotros en el diario. Pero la gente que ahí quizás no, que no está habilitado, que solamente, por ejemplo, el teléfono lo usa solamente para llamar, entonces, bueno, quizás haya que tener un acompañamiento especial, una pedagogía especial, y acá batallar también que algo que está postergado, y que debería ser una pata a la salud ocupacional, porque tenemos el profesional de higiene y seguridad, el médico del trabajo, y acá lo ideal sería en un futuro que se incorporara la psicología laboral. ¿Sí? Es una visión, propiamente mía, en los lugares que he podido debatirlo, o bueno, este año que me tocó, perdón, el año pasado fue, ya se me va de la cabeza, que el año pasado fue la apertura de la Semana de la Higiene y Seguridad que realizó el Ministerio de Trabajo, me tocó abrirla, y yo cada vez que tengo una oportunidad la digo, porque me parece que es un área que, para mí, para el servicio o el área de salud ocupacional, digamos, tiene que estar conformado por cuatro jugadores: un profesional de higiene y seguridad, un médico del trabajo, un ergónomo, ¿sí? Y un psicólogo laboral. ¿Por qué? Por los tiempos que se vienen, la vida como está, la forma de vivir ya nos estresa. Sí. Las nuevas generaciones que vienen son generaciones que no están acostumbradas a las generaciones, a las que pasan las generaciones de nuestros padres, por ejemplo. Entonces, el concepto es trabajar poco, trabajar eficiente y ganar mucho. Sí. Entonces pasan estas fábricas que son arcaicas en su modalidad de trabajo, que son, porque así lo ha requerido, porque así es el diseño original de la industria, nos va a costar mucho y va a ser un desafío total para lo que viene. Porque hay que empezar a comprender, hay que empezar a tener la empatía con el otro, y ya, si no, va a ser un mero requisito que vamos a cumplir, y la eficacia de la capacitación no va a existir. Y estás diciendo ahí también una cuestión importantísima a tener en cuenta cuando se diseña una capacitación, que es el público al que va dirigido, ¿no? Completamente. Porque puede estar fantástica como les pasó, pero sin tener en cuenta a lo mejor esas características que ustedes pudieron ver, puede no ser eficaz, ¿no? Lo que está diciendo es gran verdad, porque quizás a la hora de capacitar, quizás vaya a ver que habrá que diseñar dos tipos de capacitación y separarlos por grupo etario. Sí. Que después, tener en cuenta, claro, la diversidad. La diversidad. Bueno, y ahí viene otro punto grande. Generalmente este tipo de industria han sido industrias medio machistas, definitivamente, con muy poca inserción de mujeres en las plantas. Entonces, si ustedes ven el diseño de esta planta, por ejemplo, y bueno, la mayoría de las del polo exactamente igual, ha sido concebida netamente por un hombre. Entonces, a la hora de incorporar una mujer, digamos, el desafío es mayor, es grande. Y entonces, bueno, la capacitación no va a estar ajena a esto. La capacitación no va a estar ajena a esto, porque quizás, va a haber que bajar un tecnicismo más claro, más lúdico, en lo que son movimientos de herramientas, lo que son movimientos de válvulas, buscando la inserción y la completa comprensión de todas las acciones que hay que llevar adelante. Entonces, para eso, el que está al frente tiene que tener la capacidad y la apertura mental para hacer esa inclusión. ¿Sí? Yo les voy a poner un ejemplo, yo siempre trato de llevar un ejemplo que a mí pasó. Yo estudiaba ingeniería mecánica en la tecnológica, teníamos un profesor que era absolutamente machista. Y teníamos en ese momento, era mecánica 1, se llamaba. Y veíamos temas de turbina, había mucha palabra, mucho mecanismo. Y teníamos 6 compañeras en medio de casi 60 hombres que éramos, ¿no? Y este tipo, digamos, las mujeres les preguntaban, porque evidentemente había algún tecnicismo que no conocían,
y no se detenía él a explicarle. La pasaba absolutamente por el alto. Y le terminó diciendo que si no conocía, bueno, que vaya a otro lugar o le habrá errado la carrera. Ese era el concepto, y eso a mí me quedó muy marcado, mucho antes de toda esta movida que está pasando ahora. Nada, entonces, para que lo tengamos en cuenta, y sin entrar, digamos, en diferentes discusiones sociales, hoy lo que se viene, chicos, es la tecnología, definitivamente, la tecnología 4.0 que se llama, va a ser app, donde va a haber que tener 3 patas. Lo lúdico, o sea, es decir, que sea didáctico, que el proceso de aprendizaje sea más llano, pero no por eso que la concentración baje, al contrario, el desafío va a tener que ser que la concentración baje y que para que los conceptos también se vayan adhiriendo. La segunda, el direccionamiento. ¿A quién está dirigido? ¿A qué grupo? ¿A qué edad? Eso va a haber que particionarlo, ya no se va a poder hacer un plan general. Claro. Y después la adaptabilidad, ¿a qué? La adaptabilidad a los diferentes géneros, ¿sí? Y la adaptabilidad a los diferentes grupos de edades. En definitiva, el desafío que se viene por delante es alto. Hoy a nosotros, lamentablemente, este tema de la pandemia nos ha agarrado realmente, como a todos, no preparados, porque nuestro sistema de capacitación estaba todo para que sea presencial. Claro. Entonces hoy tenemos un escollo fundamental, que hemos decidido seguir capacitando la brigada de emergencia, que es la brigada que actúa ante una situación puntual. Lo estamos haciendo medio arcaico todavía. ¿Cómo? Hemos pedido correos personales de los chicos y le estamos enviando una suerte de papers, gráficos, para que lo lean, y ahí estamos abandonando nuestra, ¿cómo decirlo?, nuestra obligación de profesores o de ser docentes, con lo que uno quiere decir, en la otra persona. Estamos tirándole toda la responsabilidad y creemos que la persona lo lee. Claro. Ahora, yo no sé si, digamos, volvemos de nuevo, porque no hemos trabajado nosotros en la convicción. Decir que hemos trabajado sería realmente ser hipócrita. Nosotros siempre el concepto ha sido trabajado desde la obligación, desde tenés que hacerlo porque estás obligado a hacerlo, hay que capacitar porque la RT nos obliga a hacerlo y así. Entonces, bueno, esta pandemia nos viene a pegar una gran cachetada en muchos aspectos de la vida, y esto que se dice, la nueva realidad, bueno, la capacitación no va a estar ajena a esto, Esta nueva realidad que vamos a empezar a vivir, bueno, va a pasar más por el uso mucho de la tecnología y desde la pedagogía, una mirada muy, muy profunda para que la efectividad de la capacitación sea la adecuada y podamos tener una buena eficacia de lo que la persona recibió, que se vea reflejado en sus tareas y en sus acciones diarias. Bien. Perdón. Yo creo que también se trabaja mucho con la obligación en las capacitaciones, debido a que de por sí la raza argentina nunca se trabajó, porque así nunca fue conviccionista y nunca lo va a ser tampoco. Por más que se lo trabaje, el argentino como operario es tan porfiado, o así, no como operario, sino como humano. Hoy en día te usan el barbijo porque tiene más miedo de que le cobren multa que a contagiarse, por ejemplo. Entonces sí, no puede ser conviccionista con unas personas que tienen ese pensamiento. Bueno, Fer, pero ojo, digamos, las personas también somos nosotros, digo, la sociedad la armamos nosotros, entonces me parece que decir que nunca va a ser posible es como condenarte a algo que en una de esas tenemos la posibilidad de empezar a hacer distinto. Yo creo que la gran pata de todo lo que ha compartido Marcelo con nosotros tiene mucho que ver con la convicción. Hay que empezar por uno mismo. Sí, tal cual. Los motores de cambio, chicos, tenemos que ser nosotros. En realidad tienen que ser ustedes, ¿no es cierto? Las nuevas generaciones de nuevos profesionales. Tenemos que salir con una mirada como las que les compartía, como la está compartiendo acá la docente, y bueno, y trabajar sobre eso. A ver, no solamente pasa con la operación, con los operadores. Mirá lo que ocurrió, por ejemplo, con la llegada de la caminera, pasó lo mismo.
Y si ustedes se ponen a fijar, la luz baja prendida, el uso del cinturón de seguridad está reglamentado mucho antes, y es una ley nacional. Mucho antes está de esto, de la avenida de la Caminera. Pero claro, vino la Caminera y el concepto fue recaudar, que sí, que no, y el enojo. ¿Y cuántas multas nos llevó? Y hoy finalmente yo preguntaría, ¿tenemos la convicción realmente del uso? Yo creo que alguna gente aprendió. Me parece que las generaciones más jóvenes. Yo aprendí a usar el cinturón porque mis hijas me obligaban a ponerme el cinturón cuando me sentaba, ¿no? Me pasa exactamente igual. Complementado con una ingeniería, que esto podría ser la alarma de no colocarse el cinturón, que pi, claro. Y que el auto lo tiene. Entonces, es una conjugación de cosas. Yo no claudicaría en decir que esto no lo vamos a poder cambiar. Siempre uno en esto tiene que volar y ser un poquito soñador. Quizás nosotros, nuestra generación ya no lo puede ver, pero pienso que por ahí la generación de mis hijas, por ahí pienso que sí. Entonces, y bueno, y uno de su lugarcito humilde, de donde está, tiene que aportar lo suyo, no tiene que claudicar en eso. Tal cual. Coincido plenamente. Bueno, chicos, ¿alguien tiene ganas de hacerle alguna pregunta? Marcelo ha estado súper claro. Chicas, gracias. Profes. Una consulta. A la hora de armar una capacitación, sí. Como dijiste los diferentes modos de los que hubo en lo largo de la historia, nosotros estuvimos viendo el armado de capacitación en relacionarlo con los sentimientos de las personas, en ver a quién está dirigido, etcétera. Exacto. Hoy en día, para armar una capacitación virtual, que es lo que se está usando, ¿cómo hacer llegarle más a la persona? ¿O se complica o no? Y yo creo que va a ser un desafío, Fer, va a ser un desafío porque es lo que te decía, tenés que jugar con tres patas, con lo lúdico, que lo didáctico, que ahí quizás vaya que tener que incluirse docentes que te ayuden con eso, o personas que tengan que ver con la psicología laboral. El direccionamiento va a haber que tenerlo claro, porque a quién le estás, querés pretender, a qué grupo querés llegar, ¿sí? Y después vos, la adaptabilidad a las diferentes generaciones, a los diferentes géneros. Entonces, en definitiva, es una mezcla. Tenemos un desafío los profesionales de seguridad y higiene por delante bastante fuerte sobre lo que es el área de capacitación. Evidentemente vamos a tener que cambiarlo, sí o sí. No va a funcionar la vieja medida. La educación en general me parece que también va tendiendo a cambiar, ¿no? En su globalidad, ¿no? Sí. Hay un tema que me pareció extraordinario que manejaste, Marcelo. Felicitarte primero por la excelente disertación, muy claro. Yo vengo del área más de las ciencias sociales, así que siempre estoy aprendiendo esto y fundamental para todos. Algo que mencionaste que me parece que tenemos que, yo creo que recalcar mucho es la cuestión de la pedagogía, ¿no? Para crear esta condición, esta autoprotección y que está haciendo mucha falta, ¿no? No solamente cuando se diseña los cursos de capacitación, sino también cuando diseñamos cualquier tipo de curso, ¿no? De capacitación para todas las materias. ¿Cómo podrían, en este contexto, los chicos de tercero entrar un poco a esta área de la pedagogía? ¿Cómo podrían aprender a poder ellos también participar en una propuesta de capacitación desde la pedagogía? Porque no veo que haya mucha materia para ellos, o sea, como que les faltaría no sé si están de acuerdo mis compañeras, esa parte de la pedagogía, ¿no? ¿Cómo podrían aplicarla? ¿Cómo podrían formar? Me parece, Erika, que el término capaz más pertinente es didáctica, que es esa forma de bajar un contenido de tal manera que llegue de la mejor forma ¿no? Sí, yo estoy usando un poco el término que
Marcelo utilizó, ¿no? Lo noté ahí, me pareció, pero sí, también podrían ponerse el término de la didáctica, que me parece fundamental porque muchas veces sabes muy bien cómo armar todo un diseño de capacitación, pero no sabes cómo hacerlo llegar al otro, ¿no? Cómo motivarlo. Y bueno, y quizás esto... quizás, perdón, América, quizás esto conlleve a revisar los planes de formación de los profesionales, ¿no? Uh-huh. De incluir alguna, quizás, ¿no? Digamos, hablándolo así en una charla de café, incluir algunos módulos de pedagogía o de abordamiento, lo que se llama hoy el abordamiento positivo hacia la persona. No ir a enojarse sobre por qué no estás usando, sino abordarlo positivamente desde un lado, justamente desde la enseñanza y desde la docencia. Entonces, los profesionales de higiene y seguridad, si ustedes ven un poquito, desde el año 79 para acá, digamos, de seguridad era mucho más duro, una persona más que la foto, que esto estás incumpliendo, que sí, era más mandatorio. Hoy ya eso no camina, no funciona más, por eso tiene que sí haber una cierta templanza y un abordaje positivo. Y eso me parece que debe ser el desafío de los programas de estudios, ¿no? Quizá haya que revisar, ¿no? No, pero estoy pensando que por ahí en tercer año, no conozco bien el mapa curricular, Marta, por ahí si me ayudas, pero me parece que en tercer año es donde tienen más elementos de estas ciencias más blandas, ¿no? Por eso estamos estas profes acá, tienen recursos humanos, tienen psicología del trabajo, tienen ética, tienen metodología, es decir, me parece que hay una pata importante que está puesta en las ciencias blandas, sí, más que en otros cursos, me parece, ¿no? Perdón. Sí, justamente ahora en tercer año es cuando más tienen estas materias que van a formarlos en la otra parte que sería la de ciencias sociales, lo humanístico, y aquí es donde ustedes tienen que ir utilizando todo ese conocimiento que fueron adquiriendo desde lo técnico, por eso les decía al principio, están viendo también tanto desde la higiene, la seguridad, la física, la química en su momento, ya es lo que los fueron formando. Nos tienen que incorporar en esa parte de que tengo que trabajar con personas y cuidar personas. Entonces, ¿cómo hacer para combinar todo eso? Es todo un desafío. Y la parte de la pedagogía, la didáctica, como quieran, siempre va a tener que tener la centralidad en que tengo que concientizar. Entonces, puedo hacerlo a través de distintos medios gráficos, puedo hacerlo utilizando medios tecnológicos, pero sí tiene que ver mucho con la educación. Cómo nosotros vamos tratando de que las personas vayan cambiando su actitud hacia lo que hace a que se cuiden ellos y que cuiden también el lugar en el que están trabajando y desempeñándose otras personas. Bien. Sí, yo quería acotar que una de las cosas que hablamos con los chicos cuando recorremos la materia de recursos humanos es que tanto los profesionales como los técnicos, además de, digamos, de las capacidades o los conocimientos duros o la técnica, hoy por hoy, y más que nunca, lo que se piden son capacidades blandas o soft skills. Y entre esas yo puedo citar, que siempre las hablamos, el tema de que la comunicación, la empatía, el liderazgo, el saber llegar a las personas, es tan importante como el resto de los conocimientos. Entonces, de ese lado, cuando recorremos los perfiles, los puestos y los demás, que hoy por hoy son muy buscadas, la adaptación a los cambios, ante la incertidumbre, cómo adaptarse, cómo trabajar en equipo. Entonces, creo que también tiene que ver con eso, que hoy el perfil de los técnicos y licenciados en seguridad y higiene no excede esa parte, digamos, de conocimientos técnicos duros, sino que también tiene que desarrollar y eso los va a potenciar más, esas habilidades, esas capacidades, que les va a permitir también llegar a la gente y abordar las capacitaciones desde otra forma. Tal cual. Bueno, alguien... Yo lo que te quería preguntar, Marcelo, era si la empresa
más allá de que esta pandemia, estamos haciendo un ciclo de debates con los chicos sobre temas de recursos humanos en épocas de pandemia, y una cosa recurrente es que veníamos hablando de que a todas las empresas, o a la mayoría, al principio todo fue incertidumbre, inseguridad, estrés, no saber bien qué va a pasar, pero con el paso del tiempo se fueron organizando, de una forma u otra lo normalizamos. Vos decís que solo están capacitando a los brigadistas, pero ¿hay algún otro proyecto al mediano o largo plazo de capacitar o implementar las capacitaciones de otra forma, con otras dinámicas? Mira, estamos en este momento, haciendo una prueba piloto con prevención, que es la RT que tiene la compañía, y estamos haciendo lo que sería teletrabajo, COVID-19, ergonomía, en estos tres para la gente que está haciendo home office. Y lo estamos haciendo a través de esta app, que después le hago llegar el link, que digamos es sobre la fundación digamos, Iberoamericana de Salud Ocupacional y Prevención, han desarrollado esto, Sentirme Seguro. Y bueno, y a partir de ahí estamos utilizando nosotros esta app, que es una app en realidad de ellos, pero bueno, lo estamos haciendo como un trabajo piloto, y no sería descabellado en un futuro crear una app propia, ¿no? Pero la verdad que está muy interesante, la pueden navegar y está muy buena. Ahí, perdón Marcelo, ahí Pablo la buscó en el chat, publicó que la había encontrado y el nombre de la app, así que bueno. Se llama, ahí dice, Estoy Seguro FISO. ¿Es esa? Es. Yo te voy a, si no, después les envío bien el link, y incluso lo pueden, por YouTuber también lo tienen. Lo pueden buscar ahí por ahí también, y ahí pueden ver un poco el mapita de cómo sería. Pero la verdad que es muy lúdico y está muy bueno. Pues, contestando eso, Vero, creo que sí, o sea, estamos probando con esta gente que está haciendo home office. Estamos y ahí vamos a ver qué resultado tenemos, porque la verdad que esto nos agarró tan de golpe que tampoco tenemos preparado realmente el trabajo de home office, o sea, el relevamiento de los riesgos que tenemos que tener. Entonces, ¿viste? Y hay falta de legislación también. Entonces, bueno, nos hemos encontrado, por eso digo, después de esto, después de la pandemia, evidentemente hay muchas cosas que van a cambiar, ¿no? Deben cambiar. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos, ¿no? Sí, es así. Sí, es así. Se corta, ¿no? Sí, se cortó, Sergio. Es probable que esté tratando de solucionar el problema. Sí. Bueno. Mientras tanto, agradezco muchísimo, bueno, me pareció muy rica la experiencia, lo que compartiste, y me gustó esto de crear la convicción, ¿no? Porque va en consonancia con la ética de la responsabilidad. Con los chicos trabajamos en ética, y en realidad la idea es trabajar en torno a esto, ¿no? De poder generar confianza a partir de la tarea que cada uno desempeña, sin importar el lugar donde esté ni qué profesión tenga, ¿no? Pero esto de generar confianza que tiene que ver con ofrecer lo mejor que su profesión da, y no solo desde lo técnico, sino también desde todas estas características que hacen a cualquier ser humano, ¿no? Que está en contacto con otros seres humanos. Claro. ¿Volviste? Bueno.
Mira vos, ¿sí? Mira, yo ahí te hablo de lo que me pasó a mí. Para que esto funcione, el directorio o el accionista o el dueño de la empresa tiene que estar convencido. Si no lo está, entonces ahí estamos en un problema que seguramente va a terminar en un gran fracaso. A mí me ha resultado más fácil cuando me ha tocado las posiciones que yo reporto directamente a un directorio y no digamos, pues normalmente el de seguridad no saben a dónde ponerlo. Si pertenece a recursos humanos, si pertenece a un área independiente, si pertenece a medicina del trabajo, algunos pertenecen a calidad. He pasado por todos los lugares, le puedo asegurar. Porque siempre se ha pensado como un área staff. Staff es un área de servicio. Creo que hay que modificar esa imagen, me parece que ya tiene que ser un área independiente, para que tenga realmente su lógica. Un área independiente no solamente para un manejo de un presupuesto, porque esto también incluye, digamos, un dinero que hay que gastar, evidentemente, sino que para poder desarrollarlo, pues, digamos, y tener una propia convicción. Entonces, conclusión, hay que estás nombrando un gran punto. Y es que la legislación nuestra está atrasada todavía porque prevé que los servicios de higiene y seguridad o prevé el asesor de higiene y seguridad, el externo. Me parece que tiene que tener un enfoque mayor sobre ya no considerarlo como un área de staff, pero no porque nosotros nos dediquemos a esto, sino porque me parece que ya tiene la entidad suficiente para poder abordar una situación que no está dominada para nada en el país, ¿no? Que son la sindología laboral. Bien. Bueno, me parece que si hay alguien que quiere hacer alguna otra preguntita, si no, vamos a ir cerrando. ¿No? No puedo. Bueno. No, yo no sé. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Ha estado súper claro. Agradecemos profundamente tu tiempo, tu saber, tu experiencia y bueno, tu deseo de compartirlo con nosotros también. Bueno, para mí también ha sido un placer. Bueno, que tengan buenas noches. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. Un gusto. Chao. Hasta Marta, luego. ¿te quiere decir algo? Gracias. Como siempre hacemos en todas las reuniones, hacemos la foto grupal. Bueno. No está Pedro hoy para que saque fotos, pero voy a intentar yo. Les voy a pedir que prendan un ratito las cámaras. Pablo, Paula, Karen. Ahí está. Bueno. Está ahí, Karen. Profe, estoy demacrado para darle una foto. Bueno. En serio, Bueno. en serio. Muchas gracias. Bueno, Ahí está que estén Pablita, bien. Pablo, bien. Ahora sí. Bueno. Gracias. Bueno, que estén bien, Bueno, Gracias. muchas Buenas noches. gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Nos Gracias. vemos.